de la tarde. Seguimos en Plan de Radio acompañando todos tus planes. www.fm891.com.ar. Y está en comunicación Martín Sarlo, creador de Parca y director de IQ. Hola Martín, ¿cómo estás? Cristian Loyacono te saluda. Hola, ¿cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? ¿Me Bien, escuchan un bien? gusto saludarte. Yo te iba a decir ilustrador, guionista, creador, artista en este sentido, porque hay que crear Sí, un poquito de todo. un poquito de todo y los artistas crean por sobre todas las cosas. Hablamos con vos por Parca. ¿Qué es Parca, no? Por ahí para los que no saben del otro lado, yo les comentaba brevemente cuando comenzamos el programa, un superhéroe de la matanza, ¿no? Un cómic de la matanza, Sí, pero lo podemos poner en esas categorías, superhéroe, lo podemos poner en justiciero, lo podemos poner en vengador, tiene un poco de cada cosa. ¿Cómo es? Porque estuve mirando el cómic que tengo y hay algo que me encanta que es terrenal, real. El Hospital Alberto Balestrini, las calles, los nombres de los barrios, la Plaza San Justo, ¿no? Es real, es de acá. O sea, no estamos viendo el callejón de Illinois. No, no, es de acá a claro. 20 cuadras de la universidad. Está buenísimo eso. Sí, bueno, como decía, sí, un poco de todo también el personaje, porque al ser la primera historia la primera aparición, está contado de una manera en donde hay una búsqueda de ese personaje. Ujú. Eh, en su gran mayoría de la primera historia funciona más como una especie de justiciero vengador, o de Mm. un tipo que después de una tragedia personal quiere impartir justicia, generar venganza de una forma muy particular. En el camino se va topando con diferentes personajes, algunos que están en el orden de lo que son los villanos, otros en los Ujú. que pueden llegar a ser aliados, otros que pueden llegar a ser una nueva familia para él. Y bueno, y el panorama empieza a ir cambiando. Lo interesante de este personaje, aparte de todo esto que vos Sí. narrabas, que es totalmente intencionado, es que tiene una particularidad que no la hemos visto mucho en otros personajes, y es que el personaje está al límite, no solo porque perdió todo, sino porque hay una enfermedad que le va contando los días, y lo único que lo sostiene son drogas experimentales hechas por él y su grupo de científicos amigos, pero que no le dan ninguna garantía de que eso mejore su vida, sino incluso en algunos casos vamos viendo que va perjudicando su salud también. Eso está bueno porque se le quita el color rosa, como quien diría, o triunfalista, Mm. donde siempre el camino es lineal, ¿no? Donde estamos acostumbrados a esa cuestión lineal. Pero han cambiado ya hace muchos años las historietas. Yo soy alguien que le gustan mucho las historietas y esto, ¿sabes a quién me hizo acordar? A Mm. Spawn. No sé si lo conoces, de Todd Sí, sí, McFarlane, sí, 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 ¿no? Me hizo acordar a sí, Spawn de obvio. Todd McFarlane, donde yo dibujaba con 13, 14 años Spawn, me hacía así pósters, cosas, buscaba carbonillas, le hacía sombras y digo, qué buena creación. Y es como una creación propia, ¿no? Nuestra acá de La Matanza, que lo que me viene a la cabeza es, está bueno relacionarlo con las cosas que le ocurren y ver cómo se da esta dinámica para ver cómo se circunscribe en la realidad de Matanza. Cuando vemos que hay bandas de narcos, y bueno, sí, el problema no tiene que ver con un pibe chorro, sino por ahí con las bandas de narcos, ¿no? Que es más grande. Claro. Claro, sí, bueno, Spawn a mí me marcó. Yo no lo llegué a leer jamás. De hecho, no tengo historietas de Spawn, Ajá. pero me acuerdo que de chico, cuando salió la película, me impactó muchísimo. Me impactó Mm. muchísimo. Y mi personaje sí tiene un montón del protagonista, al menos de lo que pude ver en esa película, creo que fue en los años 90, 2000, por ahí. Ujú. Eh, sí, ese personaje fue muy, muy, muy marcado en mis influencias. Y más allá de no leerlo en papel. Yo en papel sí consumí muchísimo cómic americano que viene por el sello de DC Comics, de Batman, de Superman, Flecha Verde y todos los personajes de DC, no tanto los de Marvel.
Sí, Marvel también me cruzó bastante en lo cinematográfico. Creo que a todos los fanáticos de los cómics, lo que hizo Marvel en esos 10 años, en sus primeros 10 años, fue algo revolucionario para los que amamos el cine y los cómics. Sí. Eh, Pero y está muy bueno el cómic, está muy bueno realmente Parca, ¿eh? Quiero decirlo porque lo muchas estoy gracias. viendo, me animo así a tirar acá un poquito, ¿entendés? Pero está muy, muy bueno, muy lindas las ilustraciones, realmente, y el guión tiene historia y tiene que ver con esto que vos decías, que parece como que se va a ir salvando, pero le pasa algo, pero me parece que esto también lo hace rico a la historia, ¿no? Sí, sí, aparte había una obsesión que tenía de muy chico, que viene de la escuela, justamente ahora que está en auge el Eternauta, que está más conocido en lo que es la gente, de que las historias pasen acá, que pasen en nuestros lugares. Yo de muy chiquito consumía mucho norteamericano, tortugas ninjas, superhéroes, demás, y fantaseaba con que las historias me cuenten algo en los lugares donde yo estaba, en los lugares donde yo vivía, donde yo transitaba. ¿De dónde sos, Me Martín? parece, Contanos, ¿de qué yo soy barrio? de Tablada, Vos yo sos soy de de la Tablada. Tablada, Bien. sí, 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 la Tablada. Por eso también quizás este primer capítulo de Parca está mucho más centrado en el primer cordón de La Matanza. También La Matanza tiene esta Es particularidad de enorme. ser un partido enorme, Claro. entonces era muy abarcativo. Me quise basar bien en los lugares donde yo podía eh, desarrollarme y desarrollar las historias sin tanta investigación porque las palpaba. Entonces Qué está mucho bueno. más centrado en ese primer cordón. Qué bueno eso, porque sabes qué, me haces acordar justamente también a otro artista, ¿no? Que tiene que ver, obviamente, con nuestros orígenes acá, con Matanza, ¿no? Y que tiene que ver mucho con Kryptonita, ¿no? Con darle para Oh, adelante con esto que se ha creado aquí, ¿no? Con Leo Yola, que habla mucho de Casanova, habla mucho de los sí, monoblogs cerca del hospital y de González Catán y del AFE, y va relacionando los barrios y las cosas que pasan mm, que uno puede ver, que la banda del 21, que la banda de acá, de allá, bueno, esto en Kryptonita, pero vos me imagino que tendrás un universo para explorar desde el primer cordón de decir Lomas del Mirador, San Justo, Ramón Mejía, Tablada, Tapial, etcétera, y pasando tenés un montón de cosas, así que pueden pasar muchas cosas. Me quedo pensando en algo que es si pensás como exportar la historieta a otros países que puedan también tomarlo como ejemplo y en Paraguay, en Uruguay y en México leer Parca, que pasa en La Matanza, que es el conurbano de Buenos Aires por excelencia, por así decirlo, ¿no? La cuarta provincia, como decía una invitada de México hace muy poquitos días acá en el estudio. sí, la idea está. Quizás ahora nuestras energías están muy focalizadas en desarrollar el universo que rodea al personaje. Bien. Entonces, por ahora estamos desarrollando, bueno, su historia, que el libro es todo su primer arco. Va mostrando algunos guiños de cosas que suceden alrededor de ese personaje, de personajes que están en el mismo país, que son diferentes. Estamos hoy actualmente desarrollando la historia del veterano de Malvinas, Connor, que aparece nombrado mucho en la historia y como que Ujú. marcó una historia totalmente distinta de lo que es la realidad que conocemos bélica de nuestro país. Sería como una suerte, por hacer un paralelismo rápido, de un Capitán América, pero argento. Sí. Y bueno, acá en la historia se cuenta de que está como desaparecido y nosotros vamos a estar desarrollando ahora la historia de ese personaje, de qué pasó en el pasado y de qué va a pasar en el presente, porque eventualmente ese personaje va a seguir vigente. Y otros personajes más que están ligados a la mitología guaraní y a cosas que son bien autóctonas del país. Una vez desarrollado todo eso, vamos a ir viendo qué pasa, hasta dónde llegan las historias como querer. Yo quisiera que sí, que se exporte, que llegue a todos lados, pero no, sinceramente ahora mis energías están más en que cuando alguien agarre el libro, si se queda con ganas de leer más de otras cosas que se van haciendo guiños,
tenga dónde encontrar y que no se quede con ese libro y nada más. Y como sabemos, o si no lo sabemos, lo voy a comentar, eh, desarrollar, crear este tipo de historias Ujú. y transformarlas en libro es muy costoso, lleva mucho tiempo, es muy costoso, entonces querer abarcar mucho, también ponerse demasiados objetivos puede hacer que esto se me vaya de las manos y no lo pueda Total, eh, total. explotar. Tenés que ir por objetivos y por partes, ¿no? También sos el Sí. creador de Inmortal Comic Universo, o sea, es tu propio sello. Exactamente. Sí, 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 exactamente. Ahí se desarrollan, contando la historia de Parca, 8 personajes, por ahora principales. Tenemos planificado casi un personaje por provincia y en algunos más. Por ejemplo, en Buenos Aires ya hay como 3 o 4. Eh, de a poquito estos 8 personajes van a ir desarrollándose en un libro individual cada uno, donde se va a profundizar en la historia de cada uno de ellos. Eventualmente habrá algún conflicto que los unifique, que los une o vaya uniéndolos de a poco hasta que todos se conozcan y abramos a una nueva fase donde empiecen a aparecer nuevos personajes y así hasta donde podamos. En realidad tenemos creado muchísima cantidad de cosas que nos sirven como base para ir contando las historias que vamos escribiendo, pero lo concreto es que la gente puede encontrar hoy en día el libro de Parca, que es un arco completo, más 7 revistas donde se narra la introducción de cada uno de estos otros personajes. Qué bueno, qué bueno. Eventualmente, si sale todo bien, el año que viene tendremos ya terminados 2 libros más y uno casi a la mitad ya también a terminar. ¿Contás con un montón de gente para esto o el equipo es un poco más reducido a nivel guión, ilustración? Y no sé, yo empecé solo con un amigo de mi pareja, mi Sí. pareja siempre también dándome una mano en todo, en absolutamente todo, Natalia Dos Santos, y con ellos empezamos a darle un poquitito la forma de los primeros guiones de Parca 1, 2 y 3, los primeros 2 capítulos, y luego se fueron sumando otros chicos, Luciano Bradley, que es el que está a cargo del color del libro, Sebastián Rizzo, que es un guionista muy conocido acá en La Sí, cómo Matanza, en no, Puerto Herrera. lo conozco a Seba Bueno, Rizzo y ya te estoy recomendando que también te sumes o se conozcan y los voy a hacer conocer, me voy a encargar de ser enlazador de mundos acá, como dice mi sello tolteca, no, lo tengo en esta mano, que dice, ahí está. como dice mi sello tolteca, a David, que ha escrito, que es un amigo Ah, personal mira. y que ha escrito con Sebastián Russo, Darlo Todo, por ejemplo, que escribió Sebastián Russo, que es muy Sí, conocida, sí, 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 de de la Batistuta. historia de Batistuta. La historia de Exactamente, Batistuta, que ha sí, ganado muchos premios, la historia de Batistuta en cómic ha ganado muchos premios. sí, Entonces sí. está muy bueno esto, te preguntaba, porque tenemos escuela de guión, tenemos escuela de dibujo en Argentina. Hay una historia enorme de dibujo, de guión en Latinoamérica que es muy reconocida y esto es muy lindo que pase Tal cual. con artistas de nuestro partido también. Por eso te preguntaba. Sí, Seba Rizzo se hizo muy importante después de que cerramos el arco de Parca. La verdad que yo con él tengo una relación, hicimos una relación muy, muy linda y empezamos a trabajar en un montón de cosas. Y bueno, él es el que está a cargo también de ayudarme en los guiones de los próximos 2 libros que se vienen. Me sigue en todas las locuras que le Qué bueno. propongo. Entonces, tener a un tipo que tiene la habilidad de escribir cuando yo no la tengo, la verdad es que no soy buen guionista, tener a un tipo con la experiencia de él es, es una ayuda muy, muy grande. Es como tener una de las columnas que hace la historieta totalmente saldada, decir, bueno, ya en Mm. cuanto a guiones, lo tengo a él. Y el Después guión hay en la otros chicos que historieta, también, el guión es perdón, fundamental en la historieta, sí, porque el sí, sin dibujo hablar. está quieto. Entonces el guión te tiene que llevar. Sí, 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 es como la historieta es justamente un trabajo bien colectivo, ¿viste? Es como que si el guión no está bien elaborado, los dibujos no alcanzan, pero si los Total, dibujos no son bien total. dinámicos, el guión te puede llegar a aburrir por cuestión de imagen, y si los dibujos y el guión están bien, pero el color le erró para todos lados, también es un laburo muy
Por Sí, eso sí, también hay sí. mucha gente autogestionada en cuanto a integral, o sea, artistas integrales que terminan haciendo su guión, su color, su dibujo, porque es muy difícil articular todas esas cosas. Total, te lo dice alguien que es fanático de leer Stan Lee, por ejemplo, y de leer esas cuestiones y de algunos dibujantes específicos que en los cómics que tengo, decís, quiero agarrar este por ahí ya por el dibujo, por cómo son las frases, por cómo terminan, por cómo llegar, porque vas mucho más rápido. Es muy lindo leer una historieta, no es para niños nada más y niñas, eso No, siempre está bueno decirlo, nos invita a la imaginación, nos invita a conectarnos con otro mundo, así que lean historietas, adultos que están del otro lado, cómprense una historieta, cómprense un libro animado porque van a encontrar un lindo mundo. Martín Sarlo, creador de Parca y lo mejor para todo lo que viene, creador de Parca de la Matanza, nuestro superhéroe de Matanza, yo lo relacioné automáticamente con Spawn. Cuando acercaron la nota a los chicos de producción se me vino el Spawn en la cabeza, pero este es Parca. encima la capa roja. Claro, la capa roja se me venía Spawn, pero me parece que si Parca lo agarra Spawn, le va a enseñar cuántos pares son tres botas, como diríamos acá, ¿no? Sí. Sí, sí. Es importante saber también que mucha gente, cuando nos hicieron un par de notas y se hizo un poquito más conocido, relaciona rápidamente el personaje con cosas místicas o con cosas, por una cuestión de que la imagen está muy basada en lo que es la Con, San la con San la Muerte, la Muerte, parca en sí claro. mismo. Pero es un personaje, como bien dijiste vos, bien terrenal, no tiene mucho que ver con el misticismo, no tiene superpoderes, no depende de un aura mágica para ir a combatir. Es un tipo que está disfrazado, tiene su disfraz, una función casi, digamos, de armadura, y a través de él Y que además está y hecho de pelota, que se de está su muriendo a cada y encima rato. está hecho pelota. Eso Y me que creo encanta que porque es como un Wolverine, digamos, que le dan 18.000. Está bien que su poder es la autogeneración, no la sí, autorregeneración, pero que es ese héroe más emparentado al mortal, al ser sacrificio. mortal, claro. Sí. Y aparte hay una cosa, ¿no? Uno muchas veces cuando ve cosas injustas, no logra intervenir demasiado, es porque a veces decís, che, si hago esto, capaz que pasa aquello y me termina afectando en lo otro. Eh, es como, o lo saco por ejemplo de Daredevil, cuando dicen el hombre sin miedo es porque no tiene nada para perder. Yo creo que esa premisa es la que este personaje cree, que no tiene nada para perder. Es más, Mm, le cuentan los días, entonces lo único que le interesa es ir al frente a resolver algunas cosas antes de irse. entiendo. Y bueno, en el medio van cambiando las cosas. No es así, no está solo, el tipo no está solo ni un poco, pero él lo vive como una tragedia en solitario. Y está bueno esto que siempre lo trato de reafirmar, que es un personaje bien terrenal, no tiene que ver con misticismos. Los tenemos, los personajes que están relacionados a ese tipo de mundo mágico, pero este no, este es bien callejero. Muy bien, Martín, muchas gracias por este tiempo. Te deseamos lo mejor desde acá, a estas historias, a la creación y además con cosas de nuestro partido. Si hubiese pasado en Caballito, Matadero, Floresta, Corrientes también es importante, pero bueno, pasa acá, a 20 Obvio. cuadras de la Facu, así que eso está muy bueno. Sos de Tablada, así que seguramente tengas muchas historias para contar y tal vez en algún momento incluso aparezca la universidad de alguna u otra manera, venga Parca Tenemos un par de capturas de pantallas ahí de la universidad. viste, a atenderse, a buscar algún profesor de la Universidad de Medicina que puede ayudarlo con su enfermedad, o pasa por acá alguien en los medios de comunicación y habla de Parca. Ya estamos saliendo en el cómic, mirá, ya nos metimos en el cómic. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Ya, Sí, no- ya, ya estamos en cualquier dibujando unos momento va a cuadritos de aparecer. la radio. Fíjate, hacemos un perfil y vos dibujalo. Gracias, Dale. Martín. Muchas gracias a ustedes por el espacio, un abrazo enorme y saludos a toda la audiencia. Un abrazo grande. Martín Sarlo, creador de justamente